se fue la luz, la habitación estaba completamente oscura y llamé a la puerta de al lado, temblando. En cuanto se abrió, vi el torso desnudo de mi vecino, con unos músculos aterradoramente musculosos. Se me aceleró el corazón y tragué saliva con dificultad, susurrando, ¿puedes ayudarme? La voz anterior pareció encender una chispa de ambigüedad en el aire. Mi mente estaba hecha un mar de confusión. ¿Me ayudaría? ¿O me malinterpretaría? ¿Y si mi marido volvía de repente? ¿Cómo se lo explicaría? La sensación era emocionante y peligrosa, una mezcla de profundo anhelo y miedo en mi corazón, que me tensaba todo el cuerpo. Mi marido y yo solemos tener una relación aburrida, y hacía mucho que no experimentaba este tipo de pasión. Esta noche se va de viaje de negocios, y de repente me di cuenta de que pasar una noche sola sería muy largo. Justo entonces, vi la foto del hombre musculoso en mi móvil y el corazón me dio un vuelco. La historia comienza con un repentino apagón y el llamado a la puerta del vecino. 1. A primera hora de la mañana, la habitación se llenó de una atmósfera ambigua. Estaba tumbada encima de mi marido. Justo cuando estaba completamente inmersa en esa alegría perdida, a punto de gritar involuntariamente, oí de repente un golpe en la pared. Entonces, la voz profunda y disgustada de un hombre se oyó con claridad a través de la pared. ¿Qué hora es? ¿Puedes hacer menos ruido? El repentino sonido fue como un trueno en mis oídos. Mi marido se estremeció y se tapó la boca apresuradamente con la mano, temeroso de hacer más ruido. Se bajó de mi cuerpo con cierta torpeza y luego, con indiferencia, me entregó unos papeles, con un tono de queja. La próxima vez, haz menos ruido. Asentí, sonrojada, y miré la hora inconscientemente. Era muy tarde. Mi esposo y yo vivimos en un edificio de reasentamiento, y la insonorización es pésima. Podemos oír claramente cualquier ruido de la casa de al lado, sobre todo en plena noche. La verdad es que mi esposo y yo somos muy cuidadosos con esto. Al fin y al cabo, somos vecinos, y sería incómodo encontrarnos en el futuro. Sin embargo, mi esposo se va de viaje de negocios mañana, así que hoy está trabajando muy duro. Cariño, ¿podemos repetirlo? Todavía siento un fuerte deseo en el corazón y lo miro con cariño. Hacía siglos que no experimentaba una pasión tan intensa. Quizás sea porque llevamos tanto tiempo casados, pero parece que falta la chispa inicial entre nosotros. Cada vez que hacemos el amor, siempre parece apresurado. A menudo, termina antes de que yo alcance la plenitud de la satisfacción. Solo hay unas pocas veces como hoy en las que me quedo con ganas de más. Pero mi esposo simplemente saludó con la mano, no dijo nada y fue al baño a lavarse. Miré su espalda y suspiré con impotencia. Siempre es así, sin pensar nunca si estoy realmente satisfecha. Dicen que las mujeres a los 30 son tan feroces como lobos y tigres, y yo he experimentado de verdad lo que significa. Mi marido está fuera por negocios durante más de un mes. Con tanto tiempo, no sé cómo voy a pasar las largas noches sola. Estaba tumbada en la cama, aburrida, viendo videos locales en mi móvil, cuando la foto de un hombre musculoso y semidesnudo me llamó la atención. Su poderosa figura y su radiante encanto masculino me hicieron palpitar el corazón, como si una pequeña mano me acariciara suavemente el corazón, haciéndome sentir una picazón. El hombre tenía un tatuaje que recorría su línea de sirena, lo cual era increíblemente sugerente. El bulto en sus vaqueros era tan grande que podía ver su virilidad incluso a través de la pantalla del móvil, y tragué saliva inconscientemente. Ojalá pudiera besar a un hombre tan fuerte. Mi mente ya estaba llena de pensamientos, y mi marido acababa de salir de la ducha. Apagué el teléfono rápidamente y lo tiré a un lado, fingiendo que me dormía. Mi marido no se dio cuenta, y pronto sus ronquidos llenaron la habitación. Me di la vuelta en silencio y me quedé dormida también. La noche siguiente, mi marido hizo las maletas y se fue de viaje de negocios. En la puerta, le tomé la mano, a regañadientes. Vivir sola en una casa vacía era realmente demasiado duro. Justo entonces, la puerta de al lado se abrió de repente y salió un hombre. Al vernos inseparables, nos miró con extrañeza. De repente, recordé el golpe en la pared de la noche anterior y me sonrojé. Solté rápidamente la mano de mi marido. De vuelta en casa, me recosté en el sofá, charlando tranquilamente con mi mejor amiga, cuando de repente me preguntó misteriosamente, «Cariño, ¿alguna vez has probado algo emocionante?» Pregunté, algo desconcertada. «¿Qué emocionante? ¿Cómo funciona?» No respondió a mi pregunta, sino que me envió un video de 3 minutos. Por curiosidad,
Hice clic y mis mejillas se calentaron al instante. El video mostraba a una mujer esposada a la cama, con los ojos suavemente cubiertos con encaje y la boca firmemente vendada. La expresión de la mujer no era de dolor, sino de éxtasis. Era evidente que estaba profundamente absorta en el placer infinito. Pero como tenía la boca amordazada, solo se oían sus sollozos. La conmoción de la escena fue tan intensa que no pude evitar experimentar una reacción física. Estaba a punto de responderle a mi mejor amiga cuando oí un repentino e impredecible pop al encenderse la luz de la sala. Con ese estallido, el entorno se sumió en la oscuridad al instante. El apagón. Instintivamente miré al otro lado del edificio, solo para ver que las luces seguían encendidas. ¿Podría ser un disyuntor? Con la tenue luz de mi teléfono, avancé con cuidado hasta la puerta y la abrí lentamente. La luz del pasillo seguía encendida. Parecía un interruptor automático en mi casa. Pero nunca me había encontrado con esta situación. Mi marido solía encargarse de estas cosas, y no estaba en casa en ese momento. No tenía ni idea de por dónde empezar. Justo cuando estaba perdida, de repente pensé en el vecino. Parecía servicial. Quizás podría ayudarme a resolver este difícil problema. Con ese pensamiento en mente, llamé a su puerta. Al poco rato, la puerta se abrió, pero antes de que pudiera decir nada, me quedé paralizada. El hombre estaba sin camisa, solo llevaba unos pantalones cortos grandes. Su figura bronceada parecía musculosa y poderosa, y lo más importante, un tatuaje increíblemente sexy adornaba su cola de sirena. Dios mío. Era el hombre que había visto ayer mientras veía vídeos locales. ¿Qué pasa? Volví a la realidad, con un rubor extendiéndose por mi rostro. Sentí una oleada de vergüenza y el corazón se me aceleró. Se me fue la luz y mi marido no está. No sé cómo arreglarlo. ¿Podrías ayudarme? La mirada del hombre me recorrió pensativa y me di cuenta de que, debido al repentino apagón, solo llevaba el mismo camisón de tirantes que usaba en casa, y la fina tela no podía ocultar mi hermosa figura. Sentí una oleada de vergüenza, sin atreverme a levantar la vista para mirarlo a los ojos. Me ardía la cara. El hombre pareció percibir mi vergüenza, simplemente asintió levemente y me siguió a casa en silencio. 3. Al cerrarse la puerta principal, se bloqueó el último rayo de luz. Estaba buscando mis pantuflas a la tenue luz de mi teléfono cuando de repente sentí un ardor en las nalgas. Su mano tocó accidentalmente mi cadera en la oscuridad y resbalé, dejando caer el teléfono. Pareció no notar el roce, se agachó para ayudarme a recogerlo. La pantalla seguía mostrando el historial de conversaciones entre mi mejor amiga y yo. Quizás tocó el video sin querer, y las voces eróticas volvieron a sonar a todo volumen. Entré en pánico al instante, agarré el teléfono y apagué el video frenéticamente. En la oscuridad, mi corazón se aceleró y mi cara se sonrojó. Él rió entre dientes. Así que ustedes, las mujeres, también ven videos como este. Por alguna razón, me armé de valor para responder. ¿Qué? ¿Solo ustedes, los hombres, pueden ver esto? De repente se inclinó hacia adelante, su suave aliento me hizo cosquillas en la oreja, haciéndome un hormigueo como si innumerables insectos diminutos me mordisquearan la piel, dejándome una sensación de hormigueo. Con razón gritaste tan fuerte anoche. Así que te gustan estas cosas. Mi cara se puso roja al instante, como si estuviera ardiendo. Instintivamente intenté apartar al hombre, pero cuando mi mano rozó la firmeza de su pecho musculoso, sentí como si tocara un hierro candente, y mis dedos se congelaron al instante. Notó mi movimiento, pero no retrocedió. En cambio, se acercó, su aliento abrasador me rozó la cara de nuevo. Sentí como si estuviera en un torbellino de fuego, mientras mi cordura se consumía lentamente. No te pongas nerviosa. Su voz era baja y magnética, pero con un sutil toque de astucia. Me mordí el labio, intentando mantenerme despierta, pero mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Sus dedos rozaron mi esbelta cintura, dejándome una sensación de ardor. Me miró con expresión juguetona. Hora de revisar el interruptor. El interruptor estaba en lo alto, así que buscó una silla y se subió a ella, mientras yo se lo sostenía. Tenía que admitir que era mucho más fuerte que mi marido. Su imponente figura me impedía apartar la mirada. Mi corazón, ya desbocado, se intensificó, latiendo como un tambor en mi pecho. Volvió a encender el interruptor y la habitación se iluminó de repente. Justo cuando respiré aliviada, saltó de la silla,
aparentemente perdiendo el equilibrio y lanzándose directamente a mis brazos. Antes de que pudiera reaccionar, quedó atrapado debajo de mí y ambos caímos al suelo. Su cuerpo musculoso se apretó contra el mío, el pijama fino lo aplastaba como si nada. «Levántate ya». Intenté apartarlo, pero la diferencia de fuerza me impedía moverlo ni un poquito. «¿Has experimentado el tipo de los videos?». Parecía haber ignorado mis palabras. No solo no dio señales de levantarse, sino que se volvió aún más imprudente. Su boca mordisqueó suavemente el lóbulo de mi oreja, el toque cálido y húmedo me provocó un escalofrío. Negué con la cabeza instintivamente, excitada por su excitación, pero él seguía tentándome. «¿Quieres experimentarlo una vez?». Me mordí el labio, intentando mantener la calma, con el corazón lleno de conflicto y lucha. Por un lado, no quería decepcionar a mi marido, pero por otro, mi cuerpo era sincero, estaba realmente excitada por él. El deseo intenso y desconocido era casi abrumador, y ansiaba terminar allí mismo. Justo cuando estaba sumida en el trance creado por su magistral técnica, se detuvo de repente y se levantó. Este cambio repentino me dejó aturdida por un momento, y sentí una indescriptible sensación de pérdida. Me puse de pie de un salto, todavía un poco despeinada, y lo miré confundida. Él observó mi mirada aturdida, sus labios se curvaron ligeramente, y luego me hizo cosquillas en la barbilla con un dedo. No me gusta forzar las cosas. Si necesitas algo, puedes encontrarme al lado. Ah, y me llamo Javier. Empujó su pene hacia adelante, y mi mirada casi inconscientemente se dirigió hacia allí. Incluso esa breve mirada fue seguida por una oleada de extrañas sensaciones, que me resecó la boca y me hizo sentir un calor inexplicable en el cuerpo. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de mi casa sin detenerse. Me quedé sola, con la mirada perdida en la puerta cerrada, con la mente hecha un lío. Me quedé allí un largo rato, aturdida, como si me hubieran robado las fuerzas. Entonces, con pasos pesados, me desplomé lentamente en el sofá. Me recosté en el sofá, mirando fijamente al techo, intentando calmar las emociones turbulentas que acababan de invadir mi mente. Justo entonces, mi teléfono se encendió de nuevo, el brillo de la pantalla deslumbraba en la habitación en penumbra. Lo cogí mecánicamente y lo miré. Era un mensaje de mi mejor amiga. «¿Qué tal? ¿No fue emocionante el video?». El mensaje pareció recordarme lo que acababa de pasar. No pude evitar preguntarle con curiosidad. «¿Alguna vez has experimentado algo como lo del video?». Al poco rato, recibí el mensaje de mi mejor amiga. «Claro que sí. De verdad, cuando lo experimentes, sabrás lo que es el placer supremo». Al ver esta respuesta, sentí como si me hubieran dado una lágrima en el corazón. La figura de Javier y sus palabras resonaban en mis oídos. Al pensar en su figura musculosa, no pude evitar apretar las piernas. Un impulso inexplicable crecía en mi interior, quería llamar a su puerta ahora mismo y abrazarme a él. Pero la razón finalmente triunfó sobre el deseo. Para calmarme por completo, me di una ducha fría. Mientras el agua fría seguía goteando sobre mi cuerpo, el calor que me ardía se fue calmando poco a poco. Me consolé en silencio, pensando en lo ocurrido hoy como un encuentro inesperado. Después de todo, no podía hacer nada que decepcionara a mi marido. Había estado de vacaciones los últimos días y, para evitar la incomodidad de encontrarme con Javier, apenas había salido de casa. Pero a veces, pegaba la oreja en silencio a la pared de al lado, curiosa por saber qué hacía Javier allí. Parecía disfrutar del gimnasio y, de hecho, su físico tonificado era claramente fruto de años de ejercicio. Los ocasionales gemidos ahogados a su lado siempre me cautivaban. Un día, estaba tumbada en mi habitación, preparándome para dormir, cuando oí un ruido extraño proveniente de la habitación de Javier, que estaba al lado. Me incorporé y pegué la oreja a la pared. Creí oír a una chica sollozando, como si algo le tapara la boca, el crujido de algo al ser azotado y el sonido de maquinaria vibrando. De repente recordé el video que mi mejor amiga me había enviado ese día. ¿Estaría ocurriendo lo mismo en la habitación del otro lado de la pared? Pronto, los sonidos de la habitación de al lado confirmaron mis sospechas. Mi mente repasó la alegría de ese día. Finalmente, alcancé el clímax casi al mismo tiempo que la persona de al lado. En ese momento, sentí que me faltaban las fuerzas. Agotada, me quedé tumbada en la cama. Jadeaba, mientras mi conciencia se desvanecía poco a poco. En el último segundo, todavía me preguntaba cómo se sentía esa alegría. Después de esa noche,
La habitación de al lado se quedó repentinamente en silencio durante varios días, como si Javier no hubiera vuelto. Tras escuchar durante días sin ningún movimiento, sentí una extraña sensación de pérdida. La vida parecía haber vuelto a su rutina habitual, cada día transcurría como siempre. Ir a trabajar, volver a casa después de salir del trabajo, comer, dormir, todo parecía tan aburrido, y poco a poco me olvidé del video y de Javier. Un día, después de trabajar horas extras en la empresa, estaba a punto de empacar e irme a casa cuando, de repente, recibí un mensaje de un desconocido. El contenido del mensaje me hizo encoger los ojos al instante. Tu marido te engaña. La dirección es. La dirección era un barrio de esta ciudad. Me temblaban las manos al sostener el teléfono. Mi marido había dicho claramente que estaba de viaje de negocios, así que ¿cómo podía seguir en esta ciudad? Pero al pensar en su comportamiento reciente, tuve un vago presentimiento. Desde la primera mitad de este año, el trabajo de mi marido parece haberse vuelto aún más ajetreado. Viaja constantemente o trabaja horas extras, a veces incluso trasnochando. Cada vez que le preguntaba por qué siempre trabajaba horas extras, se quejaba de lo difícil que había ido el negocio este año, de lo pésimo que era su jefe y de la cantidad de proyectos nuevos que le habían asignado. Le ofrecí algunas palabras de consuelo, pero seguía creyéndome sus historias sobre las horas extras y los viajes de negocios. ¿Podría ser todo mentira? Pensando en esto, respiré hondo y llamé a la recepción de su empresa. Hola. La llamada se conectó enseguida. Hola, busco a Carlos de su empresa. ¿Me puede transferir? Intenté controlar la voz y hablé con calma. En mi interior, rezaba para que me dijera que estaba de viaje de negocios. Espere, por favor. Le transferiré. La voz al otro lado seguía siendo dulce, pero fue como un jarro de agua fría que apagó toda esperanza. No dije nada y colgué. Resultó que mi esposo había estado trabajando con normalidad en la empresa todo este tiempo. No había estado de viaje de negocios en absoluto. Mirando el mensaje en mi teléfono, me mordí el labio. Este tipo de cosas hay que verlas por sí mismas. No se puede confiar solo en la palabra de alguien. Llegué a la entrada de la oficina de mi esposo a su hora habitual de salir del trabajo. La empresa de mi marido tenía contratados todos los pisos, primero y segundo. Sin embargo, aunque debería haber sido hora de salir del trabajo, reinaba un silencio absoluto, sin rastro del bullicio habitual a esa hora. Este silencio inusual me inquietó un poco. Entré al vestíbulo, llena de dudas. Justo cuando estaba a punto de entrar, me detuvo un hombre que parecía un guardia de seguridad. Me miró con recelo. ¿Qué quiere? Le di el nombre de la empresa de mi marido. Busco a Carlos, de esa empresa. El hombre se quedó atónito un momento, con una expresión de sorpresa en el rostro, y luego se dio cuenta. Ah, la empresa de la que habla se mudó a principios de año. Se mudó a una nueva ubicación. Al oír esto, mi mente se quedó en blanco, como si todos mis pensamientos se hubieran detenido en ese instante. Me quedé allí, atónita, sin poder creer lo que había oído. Mi marido nunca me había dicho que su empresa se había mudado. ¿Por qué me lo habría ocultado? Respiré hondo, intentando aclarar mi mente, luego miré al guardia de seguridad y le pregunté. ¿Sabe a dónde se mudaron? El guardia de seguridad negó con la cabeza. No estoy seguro. Solo sé que se mudaron, pero no he anotado a dónde fueron. Le di las gracias y salí del edificio con dificultad. El cielo se oscureció gradualmente, una suave brisa me acarició el rostro. Miré hacia el cielo, que se envolvía gradualmente en la oscuridad, sintiendo que la melancolía se intensificaba como el crepúsculo. Paré un taxi y di la dirección del mensaje. Sentada en el coche, miré con la mirada perdida el paisaje que se alejaba por la ventana, con innumerables preguntas dando vueltas en mi mente. Si mi marido realmente me había engañado y me había ocultado tanto, ¿quién podría haberme enviado el mensaje, revelándome la verdad? Al poco tiempo llegué al complejo residencial que mencionaba el mensaje. Sin embargo, la administración del complejo era muy estricta. Sin pase comunitario, había que registrar el nombre del propietario para entrar. Me detuvieron en la entrada de la sala de servicio comunitario. En un impulso repentino, di el nombre de mi esposo. El guardia de seguridad jugueteó con la computadora un momento y luego me miró. Ese nombre no está en la lista de propietarios. ¿Cuál es su número de teléfono? Déjame comprobarlo. Tras dudarlo un momento, le di el número de mi esposo. Esta vez, la información se recuperó rápidamente.
El nombre de la propietaria registrada es Laura, edificio 24, 203. ¿Cuál es su relación con ella? Laura. Escuchar ese nombre me impactó profundamente. Era un nombre que conocía demasiado bien. Era la asistente de prácticas de mi esposo, una hermosa joven universitaria. Incluso había cenado en nuestra casa antes. Como era más joven y su familia era de fuera de la ciudad, la traté como a una hermana menor y le dije a mi esposo que la cuidara mucho. Nunca imaginé que mi buen esposo la cuidaba así. Reprimí mi ira y forcé una sonrisa. Soy la hermana de su novio. Ese era el número de teléfono de su novio. El guardia de seguridad asintió, aparentemente aceptando mi explicación. Luego abrió la puerta del complejo y me dejó entrar. Finalmente encontré el edificio 24 y me detuve en la puerta del 203, allí de pie en silencio. Por un momento, dudé. De repente, una voz salió del interior de la puerta. Me impactó como un rayo, era la voz de mi esposo. Cariño, para. No quiero comer ahora mismo. Solo quiero comerte. Oh, maldita sea, eres tan mala. La voz coqueta de Laura me picó en los oídos. Esas palabras explícitas pero íntimas me atravesaron el corazón como un cuchillo afilado, y mi cuerpo tembló incontrolablemente. Carlos, ¿cuándo te vas a divorciar de esa arpía? Pronto, cariño. Pediré el divorcio cuando vuelva esta vez, ¿vale? Mi marido respondió con impaciencia, y entonces una voz insoportable resonó desde dentro. El mundo ante mí parecía haber perdido su color, mi mente estaba en blanco, y solo esa cruel conversación resonaba en mis oídos. Mi cuerpo temblaba, como si fuera a derrumbarme en cualquier momento. Nunca imaginé que el marido al que tanto amaba me traicionaría. Cada palabra que decían era como un cuchillo que me atravesaba el corazón. Mi mano, alzada para llamar a la puerta, cayó débilmente, y en un instante me quedé sin fuerzas. No sé cómo salí de allí, pero recuerdo estar de pie en la sala de estar cuando recuperé el conocimiento. Corrí al baño y vomité, agarrando la taza del inodoro. Unas náuseas intensas me llenaron el corazón, como si me revolvieran las entrañas. Tomé un montón de cervezas del refrigerador y me dejé caer en el suelo, reclinándome contra el sofá. Bebí uno tras otro, rápida y frenéticamente, mientras la espuma me salía de la boca. El alcohol acre me quemaba el cuerpo, pero no podía disipar el dolor y la tristeza que sentía. Finalmente, no pude contener más mi dolor interior y rompí a llorar. No supe cuánto lloré, hasta que mi mente quedó completamente aturdida, cuando llamaron a la puerta. Me tambaleé, abrí y miré hacia afuera, aturdida. Era Javier. Se quedó en la puerta, rascándose la cabeza, aparentemente avergonzado. Te oí llorar un buen rato, al lado. ¿Pasó algo? Negué con la cabeza en silencio, sin intención de decírselo. Levanté la mano para cerrar la puerta, deseando seguir sumergiéndome en ese mundo de tristeza. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, me agarró de la muñeca. Ya había bebido mucho vino y estaba mareada de tanto llorar. No me quedaban fuerzas. Con ese tirón, caí directamente sobre su fuerte pecho. Me abrazó fuerte y el aroma a hormonas masculinas me invadió. Era una mezcla de sudor, tabaco y un aroma único que me inundó la nariz al instante, dejándome un poco aturdida. Pensando en las reiteradas infidelidades de mi marido e incluso en sus intentos de divorciarse, el alcohol me hizo olvidar todo sentido de la moral. Ya que mi marido me había hecho daño, ¿qué tenía de malo consentirme un poco? Los músculos firmes y duros bajo su ropa se sentían tan reales y calientes, abrazándome, que sentí que me derretía en esa extraña sensación. Aturdida, sentí sus fuertes brazos levantarme por la cintura y colocarme suavemente sobre una superficie suave. Su aliento estaba cerca de mi oído. Estás muy disgustada. ¿Has descubierto la infidelidad de tu marido? Sus palabras fueron como un trueno, desestabilizando ligeramente mis pensamientos caóticos. Parpadeé con fuerza, intentando enfocar la mirada. Después de un momento, finalmente fijé mi mirada firmemente en su rostro. ¿Lo sabías? Él asintió, pero sus manos no se detuvieron, seguían rasgando mi camisón. Te he encontrado abajo varias veces, besándote como un loco. Se me encogió el corazón y las lágrimas volvieron a brotar. Mezcladas con el alcohol, me marearon. Javier me besó suavemente el rabillo del ojo y repitió la pregunta que me había hecho antes. ¿Quieres experimentar el placer máximo? Instintivamente intenté apartarlo,
Solo para darme cuenta de que tenía las manos y los pies atados a las 4 patas de la cama, tumbada con las piernas abiertas, igual que la chica del video que me había enviado mi mejor amiga. Todo su cuerpo era como una llama abrasadora, envolviéndome con fuerza, y un calor insoportable me invadió. Javier tenía una sonrisa maliciosa mientras seguía hechizándome. Inténtalo. Soy abogada. Te ayudaré a conseguir pruebas de la infidelidad de tu marido. Me mordí el labio, intentando reprimir la agitación en mi corazón. Negué con la cabeza, sintiéndome pesada, intentando despejarme y mantener la compostura. El inmenso dolor causado por la infidelidad de mi esposo me atravesó el corazón como una daga afilada. Necesitaba desesperadamente que alguien me ayudara a ganar el divorcio. Además, el cuerpo fuerte del hombre que tenía frente a mí irradiaba una atracción irresistible. Podía sentir claramente cada célula de mi cuerpo anhelando que me abrazara con fuerza. Levanté la cabeza y besé suavemente los labios de Javier. Un ligero aroma a tabaco emanaba de sus labios, un aroma único y ligeramente seductor. Podía sentir mi corazón acelerarse, mi sangre hervir. De acuerdo. Mientras el mundo se ponía patas arriba, me sentí como la heroína de ese video, atrapada en un sueño etéreo y nebuloso, donde solo con su guía podría alcanzar la orilla de la felicidad una y otra vez. 8. Cuando finalmente recuperé la conciencia, ya era mediodía del día siguiente. Salí lentamente de la cama, luchando por salir. Me dolía todo el cuerpo, cada músculo y articulación protestaba, y sentía las piernas tan débiles que ni siquiera podía caminar. Ahora entendía perfectamente a qué se refería mi mejor amiga cuando describía la felicidad suprema. Me froté la cintura dolorida y no pude evitar sonreír con amargura. El precio de esta felicidad era realmente alto. Javier estaba ocupado cocinando. Al verme levantarme, arqueó una ceja. ¿Te gusta esta sensación? Un rubor se dibujó en mi rostro ante sus palabras burlonas. Había bebido demasiado la noche anterior, fue demasiado intenso y demasiado indulgente. Me apoyé en el marco de la puerta de la cocina, observándolo trabajar afanosamente, y le pregunté la pregunta que me rondaba la cabeza. ¿Por qué yo? Hizo una breve pausa y luego se encogió de hombros con indiferencia, con una sonrisa cínica en el rostro. Soy un hombre, y tú eres una mujer hermosa y solitaria. Muchas noches, oía tus juegos en la casa de al lado. Esos ruidos intermitentes a veces me despertaban la curiosidad sobre qué tipo de mujer eres. Sobre todo después de descubrir que tu marido me engañaba, mi curiosidad se intensificó. ¿Por qué me engañaría teniendo una esposa tan hermosa? Esto hizo que me interesara aún más. Su respuesta me dejó sin palabras, con una mezcla de emociones acumulándose en mi estómago. Nunca imaginé que los sonidos de mi entretenimiento secreto captarían su atención, e incluso despertarían su interés. Javier colocó los platos cuidadosamente preparados sobre la mesa, se giró y me abrazó. En unos días, te ayudaré a reunir pruebas de la infidelidad de tu marido. No te preocupes por el divorcio, sin duda te ayudaré a ganar. Me besó suavemente en la frente. No te preocupes por molestarte. Disfruto de la libertad de estar soltera y no quiero tener ninguna relación. Pero después del divorcio, si necesitas algo, siempre puedes contactarme. Sentí su cuerpo cálido, silencioso, solo suspirando en silencio. Al poco tiempo, Javier me entregó la evidencia de la infidelidad de mi esposo. No sabía cómo lo había logrado, pero la memoria USB no solo contenía fotos de él besándose y tomándose de la mano, sino también un video de mi esposo y Laura en intimidad. Aún más inesperado, contenía evidencia de que mi esposo transfirió en secreto nuestros bienes compartidos. Los detalles de las transacciones contables y los registros de los canales secretos estaban ante mis ojos. Al ver esta evidencia, cada momento de nuestro tiempo juntos pasó por mi mente, y la felicidad que una vez imaginé se desvaneció en un instante. Nunca imaginé que una relación tan maravillosa podría terminar así después de que el amor se desvaneciera. Por él, tuve una fuerte discusión con mis padres, insistiendo en casarme con él y seguirlo a esta ciudad lejana y desconocida. Aparte de mi mejor amigo, mi boda no recibió la bendición de nadie más. Una vez prometió trabajar duro y darme la vida más feliz. Esas palabras aún resuenan en mis oídos, pero su corazón ya había cambiado. La investigación de Javier reveló que el número que me envió el mensaje era el otro número de teléfono de Laura. Ella había recurrido a todos los medios posibles para que mi esposo y yo nos divorciáramos. Al día siguiente, tomé los documentos impresos y fui a la nueva dirección de la empresa de mi esposo. Parecía como si hubiera visto un fantasma, lleno de incredulidad y pánico.
9. Sin dudarlo, levanté la mano y le di una bofetada. Usé todas mis fuerzas, y la cara de mi esposo se puso roja e hinchada al instante. Laura, al ver esto, corrió de inmediato, sosteniendo a mi esposo con cariño, y gritó ansiosamente: «Carlos, ¿estás bien?». Al ver esta escena increíblemente repugnante ante mí, se me encogió el corazón. Sonreí con desprecio y les arrojé todas las pruebas que tenía en las manos a la cara. «Divorcio. Mañana tramitaremos los papeles. Quiero la casa, el dinero y que te quedes con el coche. Si no, te demandaré por infidelidad y por la transferencia de bienes». Mi marido estaba a punto de estallar porque le di una bofetada, pero al oír mis palabras, su expresión cambió al instante, como si estuviera hechizado. Con manos temblorosas, recogió las pruebas dispersas y las hojeó una a una. Su rostro palideció y sus ojos revelaron un profundo miedo y arrepentimiento. Entonces, de repente, se arrodilló ante mí, con la voz temblorosa de súplica. «Lo siento, me equivoqué. Por favor, no te divorcies de mí. Dame otra oportunidad». Me quedé allí en silencio, mirándolo fríamente, sin compasión ni remanentes sentimientos. Nuestra relación anterior había quedado destrozada por su traición. Ahora, lo único que quería era terminar rápidamente con este doloroso matrimonio y empezar mi propia vida de nuevo. Señalé a Laura a mi lado y dije con sarcasmo: «¿Sabes cómo supe que me engañabas? Tengo mucho que agradecerte, mi querido amor». La expresión de mi esposo pasó de la sorpresa al desconcierto y, finalmente, a la ira. Se levantó bruscamente, con las venas del cuello a punto de estallar. Levantó la mano furioso y abofeteó a Laura con fuerza. Laura quedó completamente atónita ante este golpe repentino. Pero se recuperó rápidamente y empezó a discutir con su esposo. «¿De verdad me pegaste? ¿De verdad me pegaste por esa arpía?», gritó histéricamente. Ignoré su farsa y simplemente me di la vuelta, dejándolo solo. Un mes después, obtuvimos nuestro certificado de divorcio. Como solicité, la casa y los fondos eran míos, y el coche, suyo. Después de salir de la oficina de asuntos civiles, mi exmarido quiso decir algo más, pero lo miré con frialdad y me marché. Ahora, no quería tener más líos con él. Tras regresar a casa, comencé a reevaluar mi vida. Me di cuenta de que el matrimonio no lo era todo, tenía mi propia carrera, amigos y sueños. Decidí dejar atrás el dolor del pasado y redescubrir mi propia felicidad. En los días siguientes, trabajé duro, superándome constantemente. También comencé a explorar nuevas aficiones y a hacer nuevos amigos. Descubrí que aún me quedaban muchas cosas maravillosas por descubrir y perseguir. De hecho, después de nuestro divorcio, Javier intentó contactarme, pero no respondí. Solo a altas horas de la noche, cuando todos dormían, recordaba la inmensa alegría que me trajo ese día. Sin embargo, guardaré este sentimiento para mí, dejándolo formar parte de mi experiencia vital, sin que afecte mi vida actual ni mi futuro.